Mayo de 1945. Berlín cayó. Hitler murió. La guerra terminó. Oh, eso creímos. Porque los aliados no podían resolver un error matemático aterrador. Más de 100 submarinos nazis U-Boot no se habían rendido. Se habían evaporado en el océano. ¿A dónde fueron? 2 años después, en 1947, el almirante estadounidense Richard Byrd zarpó hacia la Antártida con la flota científica más grande de la historia. 4,000 soldados. 33 buques de guerra. Portaaviones. La misión duraría 8 meses. Pero solo 8 semanas después, huyeron. La flota estaba destrozada. Los aviones destruidos. Y el almirante Byrd, temblando, informó al Congreso. Nos enfrentamos a un nuevo enemigo capaz de volar de polo a polo. A velocidades increíbles. ¿Qué construyeron los nazis bajo el hielo? Esta noche, la historia que les contaré es aterradora. Porque hay pruebas. Hay documentos oficiales. Hay testimonios. Y una pregunta, ¿los nazis realmente fueron derrotados? ¿O simplemente se retiraron bajo tierra? Apaga las luces. Ponte los auriculares. Porque esta historia podría demostrar que la Segunda Guerra Mundial nunca terminó realmente. Y bajo el hielo, algo podría seguir vivo. Todo comenzó en el otoño de 1938. Adolf Hitler buscaba nuevos territorios para el Tercer Reich. Pero Europa no era suficiente. África no era suficiente. Hitler quería un lugar que ninguna potencia mundial hubiera alcanzado, conquistado o controlado. Y ese lugar era la Antártida. El 17 de diciembre de 1938, el buque de investigación más avanzado de la Alemania nazi, el MS Schwabenland, partió silenciosamente del puerto de Hamburgo. La tripulación de 82 personas bajo el mando del capitán Alfred Richter zarpaba oficialmente para una exploración científica. Pero lo que llevaban en la carga del barco contaba una historia muy diferente a la investigación científica. Cámaras fotográficas militares, transmisores de radio, armas pesadas y 2 hidroaviones Dornier Wal. El Schwabenland navegó durante semanas a través de los océanos. Finalmente, el 19 de enero de 1939, llegó a las costas del norte de la Antártida. Los alemanes llegaron a la región de Queen Maud Land, que hasta ese momento Noruega afirmaba controlar. Y aquí realizaron uno de los reclamos territoriales más misteriosos de la historia. El capitán Richter lanzó al agua los 2 hidroaviones Dornier Wal. Estos aviones volaron sobre un área de 600,000 kilómetros cuadrados tomando fotografías. Además, los pilotos arrojaron banderas metálicas cada 20 kilómetros. Flechas de metal con la esvástica se clavaban en los glaciares de la Antártida. Era un anuncio de invasión. Este territorio ahora pertenecía a Alemania. Los alemanes dieron un nuevo nombre a esta región, Neuschwabenland, Nueva Suabia. El territorio sur del Tercer Reich. La propiedad polar de Hitler. El barco Schwabenland regresó a Hamburgo en abril de 1939. La tripulación había completado una exitosa expedición de exploración. Se habían trazado mapas. Se habían establecido coordenadas. Y la Alemania nazi ahora tenía una presencia oficial en la Antártida. Pero la verdadera pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué los alemanes, meses antes del comienzo de la guerra, dedicaron tantos recursos a la región más fría, más desolada, más inhabitable del mundo? ¿Solo para exploración científica? ¿O estaban planeando algo más? La respuesta surgiría unos años después, durante la guerra. Pero para entonces, ya sería demasiado tarde. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial en 1939, la Alemania nazi expandió rápidamente su flota de submarinos. Los U-Boot eran asesinos silenciosos que cazaban barcos aliados en el Océano Atlántico. Pero algunos U-Boot asumieron misiones mucho más misteriosas, muy lejos de los campos de batalla. En 1943, el gran almirante de submarinos alemán Karl Donitz dijo estas palabras al liderazgo nazi: la flota de submarinos alemana ha construido un paraíso para el Führer al otro lado del mundo. Esta declaración fue percibida como propaganda en su momento. Pero, ¿era realmente propaganda? ¿O estaba filtrando información real? Durante la guerra, decenas de U-Boot abandonaron sus rutas del Atlántico. Partían de Noruega, Francia, Alemania.
y se dirigían hacia el sur, hacia la Antártida. Algunos testigos informaron haber visto submarinos nazis en las costas de Argentina. Pero lo realmente misterioso ocurrió al final de la guerra. Mayo de 1945. Berlín cayó. Hitler murió. La Alemania nazi se rindió. Los aliados comenzaron a examinar los registros militares alemanes. Y descubrieron una terrible inconsistencia matemática. De los 1,170 U-boot registrados en la flota de submarinos alemana, solo se podían contabilizar 1,000. Es decir, faltaban 170 submarinos. No podían haberse hundido. No se habían rendido. Entonces, ¿dónde estaban? El servicio de inteligencia británico MI6 preparó un informe secreto en Argentina. Según el informe, al menos 100 submarinos nazis habían sido vistos en las costas de Sudamérica en los últimos meses de la guerra. Pero ninguno había atracado en puertos argentinos. Solo habían pasado por allí, dirigiéndose más al sur. En julio de 1945, 2 submarinos nazis se rindieron en el puerto de Mar del Plata, Argentina. La tripulación fue interrogada. Los comandantes tuvieron dificultades para explicar por qué se habían rendido tan tarde. Los agentes de inteligencia británicos estaban sospechosos. Porque las rutas de estos 2 submarinos eran mucho más largas y complejas de lo normal. Era como si hubieran visitado algún lugar y luego regresado. El comandante de submarinos alemán retirado Wilhelm Bernhard, en una entrevista realizada en la década de 1950, dijo lo siguiente: al final de la guerra, algunos U-boot con misiones especiales transportaron suministros y personal a Nueva Suabia. Allí, se habían construido instalaciones subterráneas bajo el hielo. Muchos científicos, ingenieros y oficiales nazis de alto rango fueron trasladados allí. ¿Los aliados tomaron estas afirmaciones en serio? Al principio, no. Pero en 1947, el gobierno estadounidense lanzó una operación militar sin precedentes en la Antártida. Y las cosas salieron muy mal. A finales de 1946, la Marina de los Estados Unidos tomó una extraña decisión. Organizarían la mayor expedición militar científica de exploración de la historia a la Antártida. El nombre de la operación, Operation Igloom. Objetivo: trazar mapas del continente antártico, realizar entrenamiento militar y probar equipos militares en condiciones climáticas frías. Pero, ¿realmente era solo eso? ¿Por qué se enviaría un ejército tan grande para una misión de trazado de mapas? El comandante de la operación era el famoso explorador y piloto estadounidense, almirante Richard E. Byrd. Byrd había viajado a la Antártida muchas veces desde la década de 1920. Era un hombre experimentado que conocía los polos. Pero esta vez, la fuerza bajo el mando de Byrd se parecía más a un ejército de invasión que a una expedición de exploración. La composición de Operation Igloom era la siguiente: 4,700 personal, soldados, científicos, técnicos. 13 portaaviones. 33 buques de apoyo militar. 23 aviones, aviones de combate, aviones de reconocimiento. 6 helicópteros. Duración de la misión, 8 meses. De enero de 1947 a septiembre de 1947. Pero algo salió muy mal. La flota llegó a las costas de la Antártida el 2 de enero de 1947. La misión se dividió en 3 grupos: Grupo Oeste, Grupo Central y Grupo Este. Cada grupo debía mapear diferentes regiones de la Antártida. Especialmente el antiguo territorio nazi, Nueva Suabia, sería examinado intensamente. Byrd envió informes de rutina durante las primeras semanas. Todo procede según lo planeado. Las condiciones climáticas son difíciles pero manejables. El trabajo continúa. Pero luego, los informes comenzaron a cambiar. 6 de febrero de 1947. Byrd envió un mensaje cifrado a Washington. El contenido del mensaje se mantuvo en secreto durante muchos años. Pero según documentos filtrados, Byrd informó lo siguiente: se observaron fenómenos inesperados en la región. Nuestros aviones se encontraron con aeronaves aéreas no identificadas. Muestran capacidades de maniobra extraordinarias. 10 de febrero de 1947. 2 aviones de reconocimiento estadounidenses desaparecieron sobre la región de Nueva Suabia.
No se encontraron restos. No se recibieron señales de emergencia. Simplemente, desaparecieron. 13 de febrero de 1947. Byrd convocó una reunión de emergencia. Toda la flota recibió órdenes de retirarse inmediatamente. La misión planificada para durar 8 meses fue cancelada después de solo 8 semanas. ¿Qué había pasado? La declaración oficial de Byrd fue: las condiciones climáticas son mucho peores de lo esperado. Nuestros equipos están fallando en el frío. Nos retiramos por la seguridad del personal. Pero los testigos contaban otra historia. Un piloto, John Sireson, dijo en una entrevista años después: mientras volábamos sobre Nueva Suabia, vimos objetos en forma de disco saliendo del hielo. Eran increíblemente rápidos. Desaparecieron de nuestro campo de visión en segundos. No podían haber sido hechos con nuestra tecnología. Otro testigo, el ingeniero de barcos James Forrestal, dijo: había pánico en la flota. Algunos barcos habían sido dañados. Los aviones no podían regresar. El almirante Byrd estaba aterrorizado. Varias veces lo escuché murmurar: están aquí, están bajo el hielo, punto. El 3 de marzo de 1947, Operation Ilium terminó oficialmente. Byrd y la flota regresaron a Estados Unidos. Pero esta vez, nadie contó historias de heroísmo. Nadie habló de éxito. Al contrario, todos fueron silenciados. Después de regresar a Washington, Byrd tuvo que informar directamente al Congreso de los Estados Unidos y al Departamento de Defensa. La sesión del Congreso del 5 de marzo de 1947 se mantuvo en secreto durante años. Pero en la década de 1970, algunos documentos fueron filtrados bajo la Ley de Libertad de Información. Algunas citas del testimonio de Byrd ante el Congreso fueron las siguientes: la Antártida ya no es solo un área de exploración científica. Hay una amenaza desconocida allí. En cualquier guerra futura, existe la posibilidad de que el enemigo ataque con vehículos capaces de volar de polo a velocidades increíbles. Los vehículos aéreos que vimos no se ajustan a ninguna tecnología que conozcamos. Sus capacidades de maniobra, velocidades, resistencia. Esto no puede ser hecho por humanos. O al menos, no por los humanos que conocemos. Estados Unidos debe tomar en serio la Antártida. Hay fuerzas allí que no podemos controlar. Estas declaraciones de Byrd causaron un gran shock en el Congreso. Pero no se filtraron a los medios. El público solo escuchó la historia de una exitosa exploración científica. La verdad se mantuvo oculta. Pero Byrd no pudo ser silenciado. En febrero de 1947, un periodista en Chile realizó una entrevista con Byrd para el periódico El Mercurio. Byrd dijo estas famosas palabras: este es uno de los periodos más peligrosos para los Estados Unidos. Porque el enemigo ahora se esconde en los polos. Y pueden moverse de polo a velocidades increíbles. La próxima guerra vendrá de los polos. Esta entrevista fue censurada poco después. El periódico intentó retirar esta edición del mercado. Pero algunas copias sobrevivieron. Y esta cita se convirtió en una de las pruebas favoritas de los teóricos de la conspiración. Entonces, ¿qué vieron los pilotos? Según lo que contaron los testigos, mientras volaban sobre Nueva Suabia, vieron objetos en forma de disco que surgían repentinamente de los glaciares. Estos objetos eran de color plateado, de apariencia metálica. No tenían alas, hélices ni motores a reacción. Pero eran lo suficientemente rápidos como para desaparecer del campo de visión en segundos. Un piloto dijo: nuestros aviones pueden volar a una velocidad máxima de 400 a 500 km por hora. Pero estas cosas se movían a 2000, tal vez 3000 km por hora. Cambiaban de dirección instantáneamente. Desafiaban las leyes de la física. Otro testigo dijo que aparecieron señales extrañas en los radares de los barcos. Nuestros radares capturaron señales provenientes de debajo del hielo. Como si hubiera grandes estructuras metálicas allí. Túneles, hangares, instalaciones. Pero 2 a 3 kilómetros debajo del hielo. ¿Cómo podría ser? Después de Operation Ilium, el gobierno estadounidense no realizó operaciones militares en la Antártida durante mucho tiempo. En la década de 1950, se firmó el Tratado Antártico.
Este tratado declaró a la Antártida como área de investigación científica pacífica, y prohibió las actividades militares. Pero la verdadera pregunta era, ¿por qué Estados Unidos abandonó la Antártida? ¿Por qué retiró su mayor flota militar? ¿Por qué nunca regresó? La respuesta quizás estaba oculta en el diario de Byrd. En la década de 1990, surgió un extraño documento. Comenzó a circular en Internet. Era el diario del almirante Richard Byrd fechado en febrero de 1947. La autenticidad del documento es controvertida, algunos afirman que es falso. Pero algunos creen que es real. En el diario, se describe un vuelo de exploración que Byrd realizó el 19 de febrero de 1947. Mientras Byrd volaba sobre la región de Nueva Suabia, ve una enorme abertura en el hielo. Curioso, se acerca y entra. En el diario está escrito lo siguiente. Vi un valle verde debajo del hielo. Era increíble. ¿Vegetación en la Antártida? Pero era real. Había árboles, césped, incluso lagos. El aire era cálido. ¿Cómo podría ser? Aparecieron vehículos en forma de disco alrededor de mi avión. Se deslizaban en silencio. Comenzaron a guiarme. Mi radio no funcionaba. Había perdido el control. Por obligación, aterricé donde me indicaron. Vi una especie de ciudad subterránea. Estructuras metálicas, luces, túneles. Y personas. Pero no eran personas normales. Eran muy altos, saludables, casi perfectos en apariencia. Alguien se me acercó y habló en inglés. Bienvenido, almirante. Te estábamos esperando. Tenemos un mensaje, dijo. Y me dijo que el mundo de la superficie estaba en peligro. Que las armas nucleares destruirían a la humanidad. Y que estaban listos para intervenir para detener esto. El diario se vuelve confuso a partir de aquí. No está claro que habló Byrd con estos seres, que vio. Pero las últimas líneas del diario dicen: regresé. Pero nada es como antes. Lo que vi cambió todo. Pero no puedo contárselo a nadie. Porque nadie lo creerá. Y quizás, no debería contarlo. ¿Es real este diario? ¿Es falso? No lo sabemos. Pero hay un hecho, Byrd nunca regresó a la Antártida después de Operation Iridium. En la década de 1950, murió misteriosamente. Según la declaración oficial, ataque cardíaco. Pero algunos creen que fue silenciado. Así es la historia. En 1938, los nazis exploraron la Antártida. Proclamaron Nueva Suabia. Durante la guerra, más de 100 U-Boot desaparecieron. En 1947, la mayor flota militar de Estados Unidos fue a la Antártida para una misión que debía durar 8 meses. Pero solo 8 semanas después, se retiraron en pánico. Y el almirante Byrd advirtió sobre un enemigo que vuela de polo a polo. ¿Cuál es la verdad? ¿Realmente construyeron los nazis una base bajo el hielo? ¿Fueron allí los U-Boot? ¿Byrd realmente vio una ciudad subterránea? ¿O todo esto es propaganda de la Guerra Fría? Quizás nunca lo sepamos. Pero una cosa es segura, la Antártida todavía está llena de misterios. Y quizás, bajo el hielo, algo sigue vivo. Quizás Hitler no fue derrotado. Quizás solo, se retiró a esperar. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que los nazis podrían haber construido una base secreta en la Antártida? ¿O esto es solo una teoría de conspiración? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si te gustan este tipo de misterios históricos, no olvides suscribirte al canal. Compartimos nuevos casos increíbles y documentados todos los días. No olvides presionar el botón de me gusta y activa las notificaciones para no perderte nuestros nuevos vídeos. En nuestro próximo vídeo, estaremos con otro misterio de otro tiempo. Hasta entonces, cuídate, y si algún día vas a la Antártida, no olvides mirar debajo del hielo. La respuesta quizás esté allí.